Muy buenas noches, faltan solo 6 días para la elección parlamentaria y presidencial. Y como medio SUDEC hemos preparado una serie de conversaciones para poder entregar información y que este voto sea a conciencia el día domingo. Vamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy, nuestro último programa antes de la elección. Son académicos del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Carlos Umaña, tercer programa y último que nos acompaña en esta previa de las elecciones. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto acompañarles nuevamente en esta semana crítica ya antes de el día domingo, día de elecciones. Y con hartas noticias, con polarización, con bots, ¿cierto? Con debates entre medio, ha pasado de todo. También está con nosotros Joan Ramos, académico también de este Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la UDEC. Bienvenido, Joan, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación y bueno, analizar en los pocos días que nos quedan. Claro que sí, y vamos a ver la perspectiva también, a ver si podemos hacer un paralelo entre lo que ocurre en otros continentes, en España en particular, lo que sucede acá en Chile. En fin, hay harto que podamos comentar en esta noche. Pero antes de plantear las temáticas, quiero presentarles a Vanessa Vega. Ella es periodista también de los medios UDEC, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, una de las 30 empresas en Chile que mejor utiliza las redes sociales, así que desde ya felicitamos a Vanessa y a todo el equipo dirigido por Tabita Moreno. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Galo. Sí, ya estamos a puertas de las votaciones, el día domingo estamos viendo todo lo que es este fenómeno en redes sociales, como decías tú. Nosotros en Noticias UDEC conversamos también con el académico de la Facultad de Ingeniería, Carlos Navarrete Lizama, quien nos contaba un poco acerca de este fenómeno de los bots, porque si bien la masificación de las redes sociales ha ayudado a bastantes candidatos a un poco emparejar la cancha en temas de difusión de sus planes políticos, también ha generado algunas discusiones bastante horrible respecto a lo que se ha visto también en redes sociales con el uso de bots, y es por eso también que dentro de esta información que nos entregaba el académico doctor Carlos Navarrete, nos contaba que dentro de estas campañas políticas uno tiende mucho a la emocionalidad más que a la información que hay en redes sociales. El uso de bots se ha hecho masivo, entonces uno tiende a compartir, Galo, con todo lo que tenga que ver con la información que a uno le acomoda más que la información real, y muchas veces el debate no se genera, sino que se hace mucho más rápido, pero sin embargo apela mucho a la emocionalidad más que a este debate político y a esta información más concreta de lo que serían las redes sociales. Sí, es súper interesante, Carlos, Joan, lo que nos plantea Vanessa, porque es lo que estamos viviendo en esta época y que me imagino también se ha vivido en otros lugares del mundo, cruzado con las campañas políticas. Es un riesgo creciente de polarización afectiva, o sea, lo que vemos también en las discusiones o conversaciones sociales tiene que ver también con lo que ocurre en redes sociales. Son mundos paralelos, ¿cierto? Pero que también van posicionando temáticas, agenda y finalmente lo que las personas que están detrás de estas cuentas automatizadas quieren. Claro, bueno, este es un tema que habíamos conversado fundamentalmente a propósito de lo que sucedió con Evelyn Matei en su momento, ¿cierto? Y la construcción de esta realidad, que era una candidata que se estaba viendo algo senil en algunos aspectos y que se fue discutiendo mucho de ello. Y hoy día entiendo que nuevamente sale esta situación y los comandos están, algunos lo niegan. Es una cuestión que está en el debate. Ya había pasado antes, Joan, quizás tú te acuerdas, pasó con Biden en su momento, pasó en la primera elección de Trump, y es una cuestión que se está repitiendo, el uso, ¿cierto?, de plataformas, el uso de bot para instalar ciertas discusiones y crear realidad finalmente, porque eso es lo que sucede. Sí, Joan, ¿qué te parece a ti la temática? Yo creo que esto parte, como bien decía Carlos, parte en Estados Unidos. Hubo una investigación de The Guardian muy interesante en la que trataron de crear cuentas sin ningún tipo de afinidad política en Twitter, 50 cuentas falsas, y todas ellas, de alguna manera, recibieron información de la candidatura de Trump, automatizado. Y creo que hay que reivindicar aquí el análisis también del papel de las redes sociales. No son inocuas, no están simplemente ahí, sino que marcan en ocasiones una tendencia política. No solo son los bots, algunas redes sociales pueden ser financiadas o utilizadas para transmitir ciertos mensajes. Recordemos quién es el dueño de la red social X. Elon Musk, que tenía un candidato claro, que era Donald Trump.
Entonces, cuidado con eso porque a veces parece una anécdota y a veces puede jugar en contra del propio juego democrático. Sí, y en particular en esta elección, Vane, vemos también cómo los algoritmos van priorizando el contenido emocional, divisivo, y eso incluso va también modificando los patrones electorales, sobre todo en las audiencias que son de menor edad, la juventud. Hoy también se está informando mucho por TikTok, por Instagram, son las redes sociales que más utilizan, y es por ahí en donde se puede estar manejando un poco esta intención de voto. El doctor Carlos Navarrete nos comentaba que uno apela a esta rapidez en las redes sociales. Podemos ver que hoy en día la gente solo scrollea la información, muchas veces uno se queda con los titulares de esta información, y como compartía aquí el académico, también tiene que ver con este tema de la emocionalidad, de uno quedarse con información. Ya veíamos lo que pasaba con Evelyn Matei y esta campaña de ella, donde se mencionaba también que ella tenía Alzheimer, y esto apelaba también a eso. El doctor nos comentaba en Noticias UDEC que es importante también el tema de fiscalizar de esta fake news, de poder identificar también qué tipo de usuarios son los que están entregando esta información, poder identificar si son usuarios que tienen fotografías que no tengan que ver con ellos, nombres que puedan parecer falsos, y también entrar a los perfiles para ver qué tipo de información es la que comparten, para poder generar este debate respecto a la información que están entregando, darse cuenta también qué tipo de información, porque muchas veces estos bots entregan el mismo mensaje una y otra vez, y también con la periodicidad que lo hacen, muchas veces entregan información cada pocos minutos, y esto también es una alerta para lo que nosotros podemos ver en redes sociales. Y por supuesto, si bien han avanzado mucho las fiscalizaciones en las campañas políticas, no hay una fiscalización en redes sociales, lo que hay en los mensajes, y aunque haya una fiscalización también a las campañas políticas, es difícil fiscalizar lo que las personas, lo que los usuarios comparten respecto a los candidatos que uno apoya en este caso. Bueno, ahí el llamado es a tener la responsabilidad al momento de compartir, sobre todo en grupos de WhatsApp, que es como algo mucho más instantáneo que decir en otras redes sociales, de acuerdo a los grupos etarios y al manejo, el conocimiento que tenga cada persona. Vale, hagamos la invitación para que podamos entonces leer este artículo y muchos más que han preparado ustedes en noticiasudec.cl. Así es, frecuentemente nosotros estamos compartiendo contenidos en redes sociales, y en este caso esta nota que se llama Bots y Polarización, Académico UDEC analiza el impacto de la desinformación digital en las campañas presidenciales, que tiene también justamente que ver con estos bots y esta información que se entrega a cargo también del doctor Carlos Navarrete Lizama, que es académico de la Facultad de Ingeniería y que también ha dedicado parte de su investigación a ver todo el tema de las campañas políticas en redes sociales. Es un académico bastante especialista en el tema de las redes sociales y todo lo que pasa. También ha tenido algunos análisis en las campañas de Donald Trump, así que él nos ayuda mucho a entender lo que pasa en las redes sociales con el tema político. Bueno, la invitación entonces a revisar noticias.udec.cl. Vanessa Vega, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y acá en mis manos tengo la papeleta, Carlos, Joan, una de las papeletas que vamos a recibir aquí en la región del Biobío, la elección de presidente de la República. Aquí están también las numeraciones, el número 1, Franco Parisi, el número 2, Janet Jara, número 3, Marco Enrique Dominami, número 4, Johannes Kaiser, número 5, José Antonio Cast, número 6, Eduardo Artés, número 7, Evelyn Matei, número 8, Harold May Nichols. Ahí está una de las papeletas que vamos a recibir, y queremos también comentar algo respecto a lo que queda, ¿cierto? Y a sus programas en términos generales. Carlos Umaña, estamos en una semana clave en donde lo que ocurra en estos días incluso puede revertir lo que nos entregaron las encuestas cuando se podían, ¿cierto?, conocer de forma pública. Bueno, los programas iniciales con el paso de los días como que van quedando también un poco olvidados. Hoy día, cuando uno revisa la prensa, de lo que se está hablando en este momento es que Kast, por ejemplo, vuelve a insistir con el rebajar el pago de las contribuciones de la primera vivienda, por ejemplo. Se está retomando esa discusión que efectivamente está en su programa, pero están instalando nuevamente este tema para esta semana, un tema que además es complejo, ¿cierto? A nosotros que nos interesa esta visión siempre territorial, eliminar las contribuciones, que forma parte
de cómo los municipios financian a través del Fondo Común Municipal sus actividades, es un tema complejo. Kaiser apareció hoy día también con esto de preguntémosle a la gente, plebiscitemos si es que queremos seguir manteniendo, ¿cierto? Dice los exonerados con este tenor, tensionando ahí el ambiente también en la centro-derecha. Los programas en la última semana lo que están generando finalmente es buscar un mayor espacio identitario. Pareciera ser que Kaiser está persiguiendo los votos de Kast, ya no está persiguiendo votos al frente, está persiguiendo los votos de Kast para pasar a segunda vuelta. Sí, han señalado varios especialistas que esta es la primaria de la derecha. Yo no sé si comparten ustedes aquello, pero hay otras candidaturas en la elección presidencial donde podría eventualmente ganar una persona y podríamos tener presidente o presidenta. Otra cosa es lo que están diciendo las encuestas, pero tan dividida está la derecha que son las primarias de este sector. Yo lo leo bastante así también. O sea, sucede una cosa curiosa en Chile y es que normalmente la izquierda es la que va dividida y en Chile al contrario. La izquierda ha logrado unirse durante muchos años o lustros y la derecha plantea unas divisiones en las que parece que se dirime al final, directamente en las elecciones. Sí tiene cierta pinta de primarias, porque además, yo lo dije el otro día y sigo pensando, aunque habrá que ver porque hay mucho indeciso todavía, quien pase a segunda vuelta de la derecha o del centro derecha tiene altas probabilidades de ganar. Yo creo que ahí está verdaderamente la batalla, porque Jara y su candidatura tienen un techo bastante claro, y yo creo que ya se ha alcanzado. Entonces, va a estar bastante discutido. Yo creo que Kaiser en eso viene como muy potente, y se nota porque su aproximación está siendo muy emocional. Por ejemplo, el tema del plebiscito respecto a la dictadura no es un debate sobre las cosas del comer, sobre el día a día de la gente, es un debate que le hace ganar ciertos votos, que le enemista con la izquierda, con la cual ya está enemistado, con lo cual no tiene ningún problema, pero que apela al sentimiento emocional de la gente de cerremos ese capítulo, y él se plantea como el solucionador de eso. Es como un mensaje directo, como dices tú, emotivo, muy parecido a lo que hizo Javier Milei en su momento y que le resultó. Él está apelando también a ese voto que se siente un tanto olvidado, al voto de la juventud que se informa por redes sociales. Ese es su objetivo. Y que está teniendo un impacto. Yo veía un dato hace unos días atrás. Datavoz levanta ciertas percepciones bajo el concepto de liderazgo, evalúa los liderazgos. Y por primera vez en todo este track, en toda esta secuencia desde hace unos meses atrás, Kaiser está liderando en términos de liderazgo positivo, con sobre un 30%. Medió los candidatos, Datavoz levanta estos datos, hay un último reporte que sacó hace unos días atrás, y Kaiser, por primera vez en toda la medición, queda primero como liderazgo positivo, apelando justamente a esta lógica más emocional, al policía bueno, y ha sido un relato que le está reeditando, y le está reeditando por sobre lo que sucede con Kast, y Janet Jara en este tema sale un poco más damnificada por su posición como representante finalmente de un conglomerado que tiene un alto rechazo de evaluación, la está afectando. Pero ojo con Kaiser y en esto del liderazgo positivo que parece, cierto, un dato... muchas veces se dijo que Kaiser era un candidato de nicho y pareciera ser que está saliendo del nicho en el que todos lo estaban encasillando. Y el avance de la ultraderecha en distintos lugares del mundo también, ¿no? Se vivió en España, en Alemania, en Francia, o sea, es un movimiento que de a poco ha ido llegando a otros lugares, incluso acá a Latinoamérica. En eso estaba pensando, yo siento que en eso, aunque a veces en Chile se mira como a Europa o Estados Unidos, creo que en este caso es muy coherente lo que está ocurriendo. Pasó en Estados Unidos, está pasando en Europa, en países como Alemania o Austria, la ultraderecha directamente nazi representa más de un 30% de los votos. Es una situación, desde mi punto de vista, preocupante, porque apela a un sentimiento claro de fracaso de la democracia liberal. No está sirviendo no para vivir en sociedad, sino para solucionar los problemas de la gente. Cuando la gente no ve sus problemas solucionados, acude a alguien que le diga, oiga, yo voy a solucionar sus problemas. Y si la medida es drástica, pero apela a lo emocional, eso puede funcionar. Lo estamos viendo en toda Europa, lo vemos en Latinoamérica, lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, y queda por ver, en este caso, si Chile podrá frenar ese avance de la ultraderecha, aunque sea temporalmente, o si se convierte en uno más de esos países que es un poco experimento, a ver qué es lo que ocurre. No queda muy claro porque uno no sabe hasta qué punto realmente ese programa se va a cumplir. Caben dos opciones, que el candidato cumpla con su programa o que el candidato modere su programa. Veremos. Sí, a propósito de los programas, decía Carlos Navarrete Carlos Umaña, que está con nosotros hoy, que han ido quedando un tanto olvidados esos programas iniciales. ¿Eso obedece a la coyuntura? ¿Es una estrategia? ¿Es que se guardan también para los últimos días quizás algunas cosas que puedan cambiar la intención de voto de la gente? Honestamente, yo creo que los programas electorales sirven de muy poco, o sea, sirven para informar a la ciudadanía, pero quiero decir,
una de las grandes críticas es que no hay una relación de responsabilidades de la política respecto del programa con el cumplimiento de ese mismo programa. No hay una responsabilidad directa. Un candidato o una candidata que gana y luego no cumple con su programa no asume una responsabilidad política más allá de las siguientes elecciones. Claro. Y eso genera un problema en la población porque no puede exigir responsabilidad a sus políticos. Yo creo que la falta de argumentos, de debate o los cambios en los programas en estas últimas semanas responden a una necesidad de no hacer algo indebido antes de la elección. Creo que el mensaje emocional ya está dado y lo que plantean es, bueno, no hagamos nada que nos pueda separar, por ejemplo, de nuestro electorado que ya está convencido. Más cuidarse que contraatacar o avanzar. Eso depende mucho también de cuál es la candidatura. Porque en el escenario en el que estamos, por ejemplo, cuando Kaiser sale diciendo revisemos el tema de los exonerados, ¿a quién le está hablando? Le está hablando al elector más duro de la derecha, que quiere tomárselo a Kaiser. Eso es lo que está buscando esa transferencia. Y en este caso, sacar esas medidas en esta última semana lo que busca es que finalmente la audacia genera que la gente se movilice, ¿cierto? Ser audaz genera mayor adhesión y los números de Kaiser así lo dicen. En cambio, la prudencia no, ¿cierto? Matei fue una candidata que plantó su candidatura sobre la base de que tenga una alta probabilidad de ser presidenta, buscando esta representación del centro derecha, una candidata más transversal, y la prudencia que mantuvo en sus primeros meses ha ido evolucionando. Hoy día está directamente emplazando a los otros candidatos de derecha, ni siquiera, ¿cierto?, al candidato del frente, y eso obedece a que la audacia mueve electores, la prudencia no está moviendo electores. Ahora, respecto a las encuestas, recordar, ¿cierto?, todas previas al mes de noviembre, ¿cuál fue la última foto? ¿Cómo también va a influir lo que pase precisamente en estos últimos debates, las últimas apariciones públicas, algún chascarro, algún meme, alguna situación que se dé con alguna persona? Yo creo que todo eso de una u otra manera también puede mover la aguja, ¿o no? A ver, bueno, antes de que comenzara la veda, que quizás algún día podemos discutir esto de las vedas de las encuestas, porque tú sabes que es veda para que se hable en los medios de comunicación, pero todo el mundo circulan encuestas igual por WhatsApp, claro, por correo. Las encuestas están, los datos los siguen levantando. Ahora, quiero volver un poco a lo que señalaba adelante para ser exacto con el dato. Tengo aquí el informe de Datavoz que mide el liderazgo, y Kaiser en junio tenía un 13.79% cuando se les preguntaba a las personas qué líder se muestra más positivo o qué liderazgo usted cree que es positivo. Un 13% en junio. 13% en junio, y hoy día está en 31%. ¿Ah? Lo que es una evolución importante. Y en menciones negativas, o sea, ¿qué personaje público ha mostrado liderazgo político negativo? Jara pasó de 39.89% en junio a 40 puntos en octubre. O sea, cuando Jara se transforma finalmente en la candidata del oficialismo, del conglomerado, genera un mayor rechazo de toda la derecha, ¿cierto? Y evoluciona así el liderazgo. Es un dato interesante porque también va marcando techos, ¿ya? Va marcando techos. Ahí está también lo de su militancia en el Partido Comunista, que nuevamente ha salido y que ella ha dicho que podría evaluar si es que sale electa. Claro, ese puede ser un tema. Ahora, antes de ir a eso, en relación a las otras encuestas que tú planteas, depende de la encuesta. Carlos Navarrete seguramente nos podrá comentar la próxima semana después qué pasa con algunos datos, porque las metodologías son distintas. Panel Ciudadano tiene como 10.000 personas que encuesta de manera sistemática a través de los años, tiene una metodología bien particular que es distinta a la CEP. Entonces hay datos donde se muestra a Kaiser más cerca, a Jara con un techo más alto, por lo tanto va a depender. La CEP, que es la encuesta que en nuestra tradición política se entiende, ¿cierto? Todos dicen que la CEP es una encuesta seria, marca una tendencia que se viene discutiendo hace tiempo, 23-24% para Jara y Kast, y Kaiser abajo con 12%. Ahora, hay otras encuestas que son muy disruptivas. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la Cosa Nostra, que se habla mucho a propósito del rol que ha tenido Mayol, y Mayol da unos datos totalmente distintos a la mayoría de las encuestas, y que ha tenido que salir a justificar de dónde lo saca. Además, claro, una cuestión bien interesante, porque la Cosa Nostra entiendo que da a Kaiser segundo. ¿Qué pasa con las encuestas? Generalmente es una foto del momento, son construcciones de realidades o mayoritariamente le apuntan a ese resultado. Yo siento que en un país presidencialista como Chile, donde se elige diferente la Cámara de Diputados, los senadores y el presidente, el impacto de lo que haga un candidato hace variar mucho más las encuestas, ¿no? Decir algo a destiempo, cuando no corresponde, y que la gente reaccione negativamente puede cambiar mucho más las encuestas. Pero además añadiría
Y eso creo que es una característica muy de este país. Hay muchísimos indecisos que deciden literalmente en el momento de votar. Como que tienen alguna idea, pero claro, en la manifestación a los encuestadores no lo tienen tan claro. Ha llegado a haber un 30% de indecisos, estamos hablando de 1 de cada 3 personas. Eso puede mover completamente de la encuesta al resultado. Recordemos que en las últimas elecciones, entre la segunda vuelta entre Boric y Kast, en un principio todas las encuestas daban por ganador a Kast y terminó siendo diferente. ¿Por qué? Porque todo ese porcentaje de población que no lo tiene claro, gran parte de su decisión la toma después de la primera vuelta. Entonces, para mí en este caso, la primera vuelta va a ser extremadamente importante, pero porque nos va a marcar las dinámicas. Estoy de acuerdo con lo que decía Carlos en este sentido. Hay muchísima variación en las encuestas y eso creo que lo único que podemos sacar de ahí es que es bastante difícil de predecir todavía. Ahora, yo también coincido. Me parece que las encuestas que marcan Jara con Kast en primer lugar son más fiables en general, vienen de una tendencia mucho más continuista y no parece que se vaya a mover excesivamente en los días que quedan. Ahora bien, quedan días todavía, claro. Puede pasar cualquier cosa. Sí, un tema es el mediático y otro siento yo que el territorial también, porque los votos finalmente están ahí en sectores en donde no necesariamente están informándose o siguiendo todo a través de los medios de comunicación. Hay necesidades urgentes y que distan mucho de lo que a diario se muestra, por ejemplo, en los canales nacionales. Entonces, el político y quizás llevándolo también a la parte de los parlamentarios, porque a lo mejor no hay tantas palomas, no aparecen tanto en la televisión, en la radio, pero sí pueden estar haciendo un trabajo con juntas de vecinos, con organizaciones sociales. Ahí también es donde se juegan los votos. Carlos. O sea, claro, las campañas están conectadas ahora y los programas también, ¿cierto? Si ustedes analizan la realidad de las presidenciales, muchos de los cambios que plantean algunos candidatos que son más disruptivos van a requerir grandes mayorías en el Parlamento. Y eso va a generar que aquí vamos a tener en la derecha, al parecer, 3 bancadas relativamente importantes, a lo menos en la Cámara de Diputados. En el Senado no debiera ser tanto, pareciera ser que Chile Vamos va a primar en el Senado, no así en la Cámara de Diputados, donde va a haber una más alta fragmentación. Ahora, el rol de los parlamentarios, ¿cierto? Y esto es un tema que quizás se puede discutir históricamente, los parlamentarios han ido asumiendo con el tiempo rol casi de alcalde, muy de gestionador, de mucha cercanía a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, cuando en realidad la legislatura tiene otras funciones. Claro. Y esto quizás es un debate algo distinto, pero los parlamentarios intervienen mucho también en los nombramientos de autoridades intermedias, ¿cierto? Y eso a veces es positivo por la representación territorial, pero también aleja un poco la discusión parlamentaria. Cuando ustedes o cuando nosotros discutimos respecto por qué legislador votar, ¿sabemos cuáles son los proyectos de ley que pretende empujar para el próximo periodo? Porque la legislatura muy poco legisla. Claro, ¿cierto? Muy poco se sabe. Legisla. Entonces, muchos de los parlamentarios hacen campaña anclados a las funciones ejecutivas presidenciales, pero no tienen una agenda legislativa clara. Hace pocos días se entregaban datos de asistencia, por ejemplo, de cuántas mociones parlamentarias y sobre todo en esta época, en donde hay parlamentarios en ejercicio, eso baja pero muchísimo. O sea, más trabajo dedicado a esta candidatura que hacer lo que efectivamente tienen que hacer y por los cuales todavía se les sigue pagando. Sí, yo ahí coincido completamente con Carlos. Siento que se desvirtúa un poco, es algo que me sorprendió. Darle tanta importancia a cuántos proyectos ha votado este diputado, en cuáles ha participado, de ley, etcétera, es como, pero al margen de en un nombramiento, en un proyecto, la función del Parlamento es legislativa por un lado y de control al gobierno, de fiscalización al gobierno. Y esa función es ineludible además, es el foco del parlamentarismo y del sistema democrático como lo comprendemos. Y siento que en muchas ocasiones no se presta atención a lo que realmente están proponiendo los diputados y qué van a votar en un momento u otro. Hay gente que de repente se sorprende o no sabe, oiga, sabe que el candidato a presidente que usted está apoyando forma parte de un partido que en el Parlamento votó en contra, por ejemplo, no sé, de la PGU, por ejemplo. Y la gente no hace esa asociación. Oiga, no es tan independiente el candidato a presidente o presidenta del partido y del Parlamento. Hay una línea de continuidad clarísima y que es ideológica, no podemos renunciar a eso. Parece que hoy en día no, la ideología no cuenta, cuenta la gestión. Eso es una pérdida del sistema parlamentario, creo que en eso perdemos todos, como país. Interesante lo que analizan nuestros académicos el día de hoy. Este voto más grande, pero tengo que mostrarlo, ¿cierto? Es el voto del Distrito 20, el que está por acá. Las comunas de Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Ahí están los distintos pactos, letras A, B, C, D, I, J, K y la candidatura independiente, del número 51 al 112.
las candidaturas de los distintos pactos: Partido Ecologista Verde, Verde Regionalistas y Humanistas, Unidad por Chile, Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista, Partido de la Gente, Chile Grande y Unido, Cambio por Chile y candidatura independiente. Evidentemente no es de este tamaño la papeleta que nos van a entregar el domingo. Le agradecemos al CERVEL, ¿cierto?, por pasarnos esta réplica para que nos hagamos la idea de cuántas candidaturas, y si eso lo llevamos a lo que comentaba Joan, es mucha información y hasta uno se pierde en torno a cuáles son las propuestas, cuáles son incluso las personas, algunas ex autoridades. Este año hay bastantes ex autoridades, Carlos, dentro de las candidaturas, además de todas las que van a la reelección. Bueno, parece ser el tiraje propio que trajo consigo la ley del límite a la reelección, particularmente afectando a los alcaldes. Porque cuando tú dices hay muchas autoridades, hay muchos exalcaldes. Bueno, algunos que salieron por el límite y otros que salieron porque no resultaron electos en la última elección. Pero está Antonio Rivas, ¿cierto? Está Ana Albornoz, que eran alcaldesa dentro de la provincia. Hay un tiraje ahí y algunos otros parlamentarios que no van a la reelección por el límite. Bueno, vamos a separarnos brevemente. A la vuelta vamos a hablar también sobre las propuestas medioambientales de las candidaturas a la presidencia de nuestro país y también analizar estas últimas horas, ¿sí? Últimos días, últimas horas de lo que queda de campaña, precisamente para escoger este día domingo a nuestros parlamentarios, diputados y diputadas en la región del Biobío y también presidente o presidenta de la República. Ya regresamos. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Ya estamos de regreso, elecciones en Medios UDEC, somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, a 6 días de la elección presidencial y parlamentaria. Carlos, Joan, quiero presentarles a Eduardo Bascuñán, uno de nuestros periodistas del área digital, quien nos va a exponer respecto a las propuestas medioambientales de las diversas candidaturas presidenciales. Te damos la bienvenida, Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Claro, muy bien, muchas gracias. Bueno, coméntanos por favor un poquito de lo que proponen las candidaturas. Primero, partir por algo genérico, Claro. En términos ciertos amplios. ¿Se refieren bastante a esta temática en las propuestas, las candidaturas, o no tanto? Bueno, en realidad hay algunas candidaturas más que otras que tienen en sus programas enfoques más concretos, más directos, que tienen incluso hasta alineamientos presupuestarios también, que no son todos los que lo componen. Así que igual pasemos inmediatamente a revisar cada una de las, de los programas de gobierno. Recopilamos algunas de las propuestas que consideramos más interesantes respecto a esto. Por ejemplo, comenzamos con el candidato Harold May Nichols, quien propone también entre sus líneas de programa de gobierno endurecer la fiscalización y la penalización a los daños ecológicos. Para esto, él busca implementar dentro de la legislación chilena lo que se entiende como delito medioambiental, para así poder entender que estos daños que se asocian generalmente a empresas o a personas que hacen daño al medio ambiente sean agravados a través de multas e incluso cárcel. Esto es uno de los temas de mayor relevancia porque hace relación a que, hay que cuidar el medio ambiente y también de cierta manera lo liga a lo que es el desarrollo productivo. También pusimos acá
el tema de la asociación de la transición energética con la creación de empleos. En ese sentido, mezcla, como bien les decía, el tema del desarrollo con la sostenibilidad, como tantos de los programas que están dentro de las páginas del CERVEL, y podemos conceptualizar esto como una especie de crítica, porque respecto a esto, sin embargo, de que el candidato proponga la construcción de embalses y de desalinizadoras. Ah, las plantas desalinizadoras. Exacto, son las plantas desalinizadoras. Bueno, estos son algunas de las partes que aparecen en su programa, pero que también hacen foco a que de alguna manera hay cierta contradicción entre este tema del desarrollo sostenible, sustentable, con el crecimiento de empleo, así como lo vamos a ver en la siguiente lámina, por ejemplo, respecto de Janet Jara, que también propone varias temáticas similares, porque de alguna manera todos los programas de gobierno se parecen, pero bajo sus ideologías y bajo sus lineamientos diferentes. Acá el programa de Janet Jara, por ejemplo, nos comenta que el modelo de desarrollo tiene que tener un enfoque de justicia ambiental y de equidad territorial. Para ello propone el tema del fomento de los empleos verdes y la reconversión laboral. Sin embargo, hace algunas semanas estuvo acá en Concepción, en donde en medios regionales también comentó respecto del proyecto en Penco, Tierras Raras, que si bien a pesar de que puede tener cierta especie de contras respecto de lo que es la participación ciudadana, por ejemplo, municipios, las comunidades orgánicas también dentro de la defensa del medio ambiente en esta comunidad, comprenden que no debiese hacerse este programa, pero sin embargo, como bien les decía, en medios locales ha realizado comentarios respecto de que este mismo proyecto podría generar grandes empleos. O sea, existen ciertas contradicciones dentro de lo que aparece dentro del programa, y en este tema del desafío ambiental, porque así lo proyecta la candidata, respecto de que, bueno, va a ser difícil poder conllevar el tema del crecimiento económico y también ligarlo con el cuidado y la protección del medio ambiente, bien digo. Sí. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina, que vemos acá a Franco Parisi, que, bueno, él entiende la sostenibilidad y el medio ambiente en general como con una base tecnológica y de eficiencia, también fuertemente ligada a la innovación y a la educación. Promueve, en cierto sentido, el tema de las energías limpias bajo un modelo mixto público y privado. Sin embargo, también existen ciertas contradicciones dentro de lo que es su programa en relación al cuidado del medio ambiente, el cuidado de los glaciares, por ejemplo, a los humedales, que si bien los nombra, de alguna manera también hace foco a que debiesen haber desaladoras, debiesen haber algunas maneras de poder proteger estos ecosistemas, pero es muy difícil realizar esta especie de planteamiento respecto a cómo compatibilizar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Bueno, acá vemos a Marco Enríquez Ominami, quien dentro de su proyecto, que también debo decir es uno de los más completos respecto de medio ambiente, él tiene un enfoque de la sostenibilidad asociado a la bueno, a la innovación también, como bien se dice, pero también él empieza su programa haciendo alusión a que existe, bueno, esta especie de triple crisis ambiental, considerando que el cambio climático existe y que de alguna manera es necesario realizar transformaciones para poder enfrentar estos desafíos de aquí en adelante. Propone, por ejemplo, la protección de una moratoria ambiental en zonas frágiles. También plantea el impuesto al uso intensivo del agua en ciertos rubros productivos del país, sobre todo en la minería, en lo agrícola y en el rubro forestal. Eso también hace relación a que debería establecer un plan de protección estricto de humedales costeros, incluso deteniendo el tema de la destrucción de algunas de estas zonas
Perfecto. Eduardo, te propongo que hagamos un pequeño alto para que podamos comentar también aquí estas primeras 4 candidaturas que nos has presentado. Tenemos a Harold May Nichols, Janet Jara, Franco Parisi y Marco Enrique Dominami. En términos generales, ¿qué les parecen las propuestas, lo que hemos rescatado de estos programas? Bueno, hay temas comunes, yo diría que transición energética, más allá de cómo lo puntualizan, pero fundamentalmente es cómo vamos introduciendo las renovables, parece ser algo transversal dentro de las candidaturas con mayor o menor claridad. Pero ese es un tema, energía eólica, energía solar en el caso de Chile, y que son discusiones que están conectadas además a nivel internacional. España está discutiendo mucho respecto a la transición energética, la renovable y el impacto en el mercado laboral que existe como impacto positivo. Ahora, yo a veces extraño en estos programas cuestiones básicas como las que nosotros discutimos todos los días, ¿cierto?, en regiones. No sé, un ejemplo, Temuco tiene que depositar los residuos sólidos de su comuna en Los Ángeles. Soluciones que involucran también temas medioambientales, que no avanzan. ¿Dónde están en eso las propuestas de los programas? Y sí puntualizar que hay un tema que parece relevante, que es el impuesto al agua que plantea Ominami, que de fondo permite dar una discusión relevante. ¿Qué cantidad de población, por ejemplo, en el Biobío está recibiendo agua en camiones de aljibe en este momento? Claro. Ese es un desafío del cual hay que preocuparse. No obstante, los programas no desarrollan en detalle ese tipo de problemática y que están y que sabemos que la gente los vive día a día. Joan, ¿qué te parecen las propuestas que hemos escuchado? Pues honestamente, absolutamente insuficientes. Me parece que, plantear el cambio climático existe, no es una opción. Está ahí, lo estamos sufriendo, tenemos cientos, si no miles de científicos sin ningún tipo de ideología detrás que nos lo están advirtiendo. Cuidado, estos desastres, estas muertes, esta desertificación va a seguir ocurriendo. El problema es que hemos esperado tanto, y en eso, pensando por ejemplo en la Unión Europea, que llega tardísimo, pretendiendo ser punta de lanza, pero llega tardísimo, ahora nos estamos planteando la transición ecológica solamente a medias. La Unión Europea acaba de echarse hacia atrás respecto de terminar con los sistemas basados en combustibles fósiles. Establece una moratoria para seguir utilizando combustibles fósiles porque se dan cuenta de que esa especie de reindustrialización a partir de energías renovables no es posible. En Chile encuentro lo mismo, absolutamente insuficiente. Solo MEO me parece que plantea algo con mucha lógica, pero hecho en falta otras cosas. En este país, sobre todo en el sur, hay una grandísima cantidad de deforestación. Esta región es la región que más bosque nativo ha perdido de todo Chile, en apenas unas décadas. No estamos hablando de algo que sea opcional. Nuestra supervivencia como especie depende de eso. No compro, lo siento, pero no compro el argumento de aunar crecimiento económico con desarrollo de energías renovables porque en ocasiones no es posible. En ocasiones hay que elegir y nuestra supervivencia como especie depende literalmente del entorno natural. No veo nadie en el ámbito político chileno, y seguro que hay asociaciones ecologistas que sí lo planteando, valga la redundancia, esto tal y como es. Esto no es sostenible ni a corto ni a medio plazo, porque cada vez tenemos más sequía, más lluvias torrenciales. Estamos hablando de la supervivencia de nosotros como especie. Y el crecimiento ilimitado es incompatible con un mundo que es finito. Bueno, hay candidaturas que se posicionan claramente en contra de eso, ¿cierto? El desarrollo económico está por sobre, plantean esa candidatura, está por sobre el tema ecológico y la transición energética y otros temas. Sí. Bien, la opinión de Carlos Umaña y Joan Ramos, que están con nosotros en la mesa. Sigamos escuchando las propuestas medioambientales. Nos restan 4 candidaturas. Eduardo Bascuñán, del área digital de Diario Concepción y TVU. Así es, Galo. Bueno, nos quedan 4 y vamos a pasar directamente a lo que estaban conversando. Una especie de debate crucial que se tiene que dar en estos momentos y pasamos a ver entonces las propuestas medioambientales, si pudiésemos llamarlo así, de Johannes Kaiser, que de alguna manera él plantea... Bueno, que si bien no niega el tema del cambio climático, él comprende que no existe algo que el ser humano pudiese hacer para detener esto. De alguna manera, él propone que, bueno, podemos ver acá que defiende el sector minero y propone incluso el tema de la desregularización en términos ambientales. El rechazo al concepto de bien común, por ejemplo, la propiedad del agua, este tema que ha sido bien controversial respecto de quiénes tienen los derechos del agua, quiénes son las personas que van a tener estos tipos de concesiones de agua, si pudiésemos decirlo así. Y también plantea otro punto interesante, que es la reducción de atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y la simplificación de permisos, que si bien tenemos entendido que existen varias instituciones que velan por el cuidado del medio ambiente. El candidato Johannes Kaiser lo que busca totalmente es reducir la cantidad de instituciones que
que pudiesen regular de alguna manera y poner un paralelo de alguna forma a algunos proyectos que son problemáticos de alguna manera en relación al medio ambiente. Así que bueno, pasamos entonces a la siguiente lámina, que tiene que ver con las propuestas de la candidata Evelyn Matei. Ella apuesta sus propuestas medioambientales principalmente a un lema, que es crecer cuidando. La candidata plantea la recuperación ambiental en social, bien digo, en zonas contaminadas, con un enfoque de economía circular. Tengo que decir en realidad que este programa es uno de los más completos, juntos con el de Meo, juntos con el de candidato Meo, bien digo, para que se entienda así, que tiene en sus líneas el tema de algunos años en los que se pudiesen llevar a cabo estos avances, ¿sí? Claro, tiene por ejemplo la recuperación de las zonas de sacrificio, que en 10 años pretende plantear alguna especie de ayuda a estos sectores que han sido abruptamente chocados con todo este tema. Por ejemplo, Quintero, hablamos de ese tema. Claro, las zonas de sacrificio, incluso Coronel, Puchuncaví, claro, ¿cierto? Hay varias en nuestro país. Así es, pero hay que tener ojo también, porque ella, si bien concibe que el cambio climático que el cambio climático se entiende como una problemática, un desafío ambiental para el mundo entero, tampoco modifica de cierta manera en su programa la estructura extractivista. Por ejemplo, no habla sobre reducir el tema del extractivismo acá en la zona, temas que tienen que ver directamente con cómo se va dando esta problemática acá en los territorios. Pasemos a uno de los candidatos que es más disruptivo en este tema, en realidad, de partida, y es Eduardo Artés, que plantea la completa eliminación de los derechos del agua. Por ejemplo, él en su línea programática propone una ruptura total con el modelo neoliberal, entendiendo que la crisis ambiental es consecuencia directa del capitalismo y del extractivismo. En ese sentido, todas sus propuestas, todas sus propuestas que están ligadas al tema de medio ambiente, van en conjunto también con un tema de participación ciudadana. En sus últimas participaciones en debates públicos, ha dicho que incluso pudiese esto pasarse por alto en algunas circunstancias en donde el tema del empleo en algunas regiones, por ejemplo, se ha visto muy afectado. Por ejemplo, acá en la región del Biobío, él propone el tema de la reconversión hacia los aceros verdes, por ejemplo, y también que esta temática sea más bien abordada desde las comunidades, pero que respecto a las regiones más acomplejadas respecto al tema del empleo, se pase por alto este tipo de circunstancias. Así que igual hay que tener ojo respecto de cómo es que se van dando estos programas, que si bien podemos ir entendiéndolos, pero también hay que estar atentos a lo que se va diciendo en la coyuntura, en la contingencia. Pasemos entonces a la última lámina, que es del candidato José Antonio Kast, que propone el tema de la eficiencia regulatoria, es decir, menos burocracia para el tema de los proyectos, ya sea inmobiliarios, de producción, de fortalecimiento de la industria. También habla respecto de la incentivación y la innovación, sin nuevas restricciones ambientales. Esto es un punto que es bien interesante, porque si bien él ha estado en contra del tema de los permisos sectoriales y generalmente se le ve hablando respecto de esto, es necesario decir que existen leyes que van a entrar en curso, y las líneas programáticas que ellos plantean, o por ejemplo en particular el candidato José Antonio Kast, que él plantea, van a tener que verse enfrentadas a estas nuevas legislaciones que están a punto de salir. Así que es muy interesante en realidad el tema, y yo considero por lo menos que es necesario que no solo se haga desde un punto de vista de elecciones este tipo de propuestas y de análisis de las propuestas, sino más bien que tiene que ser un consenso nacional y un debate nacional permanente. Así que los dejo con la reflexión para ver si nos
nos podemos compartir algo más. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Bascuñán, por esta preparación. Yo debo comentarte, Carlos, que Eduardo iba a estar en el primer programa, pero él mismo y en consenso, ¿cierto?, con el equipo, decidimos que él leyera todos los proyectos, de verdad, y por eso lo preparó. Es súper difícil sintetizar esa cantidad de material en tan poco tiempo y hemos logrado, ¿cierto?, el objetivo. Así que felicitaciones, Eduardo, y muchas gracias por tus datos. Vale, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Las últimas 4 propuestas, ¿qué les parecieron? Mira, primero comentar que está aprovechando que tenía aquí los datos de la SEP. Dentro de los 4 temas de menor relevancia para la ciudadanía en cuanto al esfuerzo, el tiempo que debe dedicar el gobierno, está el tema medioambiental. Entre las 4 que menos. Mira, ¿cuáles son los 3 problemas que debería dedicar el Estado a mayor esfuerzo a solucionar el gobierno? ¿Ya? O sea, el tiempo que el gobierno le dedica a solucionar problemas. Seguridad. Seguridad, ¿cierto? Sobre el 60%. El medio ambiente está en los últimos 4. Los últimos 4. Dicho eso, eso puede ser un dato positivo o negativo según cómo se mire. O sea, para ello, entonces tampoco va a ser una prioridad ofrecer soluciones al tema si es que a la gente mayoritariamente no le interesa. Ahora, positivo, como dices tú, desde el punto de vista es que Chile ha construido con el paso del tiempo una institucionalidad medioambiental para cumplir con determinados estándares. Hoy día tenemos una fiscalización, una actividad regulatoria fuerte. Hay tribunales ambientales. Claro, que busca proteger. Y no es tan fácil esta desregulación porque pensemos además, y a propósito que tanto Kaiser como CAS son mucho más audaces en eso, proponer la desregulación significa salir de una serie de mercados internacionales que nos exigen cumplir con estándares para que nuestros productos puedan ingresar. Entonces, ahí parece haber una incoherencia no solamente desde el punto de vista ecológico y la concepción del cambio climático, que puede ser un tema que lo llevan más al ámbito, pero para que nuestros productos ingresen a determinados mercados, requiere nuestra industria cumplir con estándares, estándares que finalmente son fiscalizados ¿por quién? Por la institucionalidad ambiental que tenemos. Reducir los permisos, ¿cierto? Una cuestión, este discurso de reducir la grasa que tienen algunas candidaturas, pero bueno, digan dónde está la grasa, ¿cierto? Parecen muchos titulares, yo diría que aquí hay algunas candidaturas que plantean estos titulares, CAS lo ha planteado reiteradamente, vamos a reducir en $6.000 millones el presupuesto. ¿Dónde? Y aquí de nuevo suele pasar lo mismo, desregulación, pero ¿a qué costo? Y no solamente llevado el tema medioambiental, que el que se dice que está ideologizado, sino dentro de su propia lógica. Si quiero fomentar desarrollo económico, voy a desregular y voy a hacer con esa regulación que quizás muchos de nuestros productos que son commodities salgan del mercado internacional. Yo es algo que no veo planteado en los programas. Sí, a mí me como choca, reflexión. Como reflexión, de eso se trata este espacio. A mí me choca un poco, Joan, en el tema del negacionismo en general, pero de la evidencia científica, que es la que debería apoyar, me imagino, estos programas. O sea, esta no es una cuestión solamente ideológica que a mí se me ocurrió y por eso digo y propongo esto. Me imagino que tienen los mejores asesores y aspiran a ser presidente o presidenta de la República. De hecho, me sorprende muchísimo el dato que daba el compañero, porque que sea como una preocupación tan baja, y en cambio la seguridad, siendo que Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, con Uruguay probablemente, ¿no? Con unos niveles casi europeos en muchos sentidos, y en cambio la percepción es tan alta, ¿no? Coincido contigo, quizá este es el ámbito menos ideologizado de toda la campaña. Aquí no hay ideología posible. O sea, si nos fiamos de la ciencia para un trasplante de corazón, más nos deberíamos fiar en este caso, digamos, ¿no? Son los mismos parámetros. Ahora bien, yo quiero hacer hincapié en una cosa porque creo que se entiende mal a veces y en la línea de lo que decía Carlos, ¿no? Desregulación es un concepto que suena muy bonito porque parece que regulamos menos o somos más libres o aligeramos la administración pública. No es falta de intervención. La desregulación es un concepto que surge en los 80 y los 90 para exigir menos a los privados, pero implica la misma intervención por parte del Estado. Es decir, desregulación no es crear menos normas, no es aligerar la burocracia necesariamente. Desregulación es exigirle menos límites a la actividad privada, por ejemplo, empresarial. Desregulación es bajarle los impuestos sobre la deforestación a una forestal. Y si nos fijamos, eso solo exige una modificación normativa que cambia un número, de un 3%, por ejemplo, a un 1%. Eso es desregulación. La desregulación lo que significa es que el Estado se abstiene de intervenir, y eso tiene unas implicaciones que son políticas, no necesariamente solamente jurídicas o económicas. ¿Qué pasa si se desregula? Pasa que se contamina más, que se deforesta más. Ese es el problema. Y eso, de nuevo, no es ideológico. A mí me parece atroz la manera de plantearlo de la candidatura de Kaiser, en este caso. Me parece atroz plantear que no cree en el bien común.
plantea desde un punto de vista, yo creo que históricamente inasumible, que entonces toda la naturaleza es susceptible de ser apropiada privadamente. Y eso es un sinsentido en un país como Chile, que tiene un orgullo que a mí me fascina en sus recursos naturales. Sí, bueno, la gente tiene que evidentemente tener su preferencia. Para eso nosotros entregamos las herramientas. La idea es que sea un voto informado, pero a veces da la sensación de que, no sé, es cualquier elección y estamos hablando de la persona que va a liderar el país. Sí, solo decir que se nota la diferencia, y esto que hablábamos en un inicio, de que la audacia moviliza, la prudencia no. Si ustedes comparan con los datos que nos presenta Eduardo, la información, el programa de Matei es mucho más transversal. Busca un enfoque que representa algo de la discusión, ¿cierto? No tan centrado en un sector más extremo. Es muy distinto lo que plantea incorporar el cambio climático en la planificación urbana, en la planificación territorial. Son temas que parecen interesantes. Es muy distinto en este caso, ¿cierto?, a lo que plantean tanto Kaiser como Kast. El asunto es qué elector está movilizando ella, claro, y cuál no está movilizando. Escenarios proyectados post primera vuelta. A ver, Carlos, Joan, ¿cómo ven ustedes lo que va a ocurrir después de este domingo, en donde no sé si hay consenso, pero deberíamos tener una segunda vuelta, ¿o no? O sea, segunda vuelta va a haber sí o sí. El asunto es quién va a estar en la segunda vuelta. Los datos hace poco tiempo nos decían que era claramente entre Kast y Jara, y es altamente probable que eso no se transforme, ¿cierto?, y que siga así. Ahora la discusión va a ser, y yo creo que el gran desafío, particularmente en la derecha, porque Jara va a pasar, tiene su candidatura, agrupa, ¿cierto?, un electorado que está meridianamente claro. La pregunta es, ¿qué va a hacer Kast con Kaiser si es Kast el que pasa a segunda vuelta? Kaiser va a ser, así como se ha presentado como el zar de la seguridad, va a ser su ministro de seguridad, lo va a mandar a quemarse o lo quema, o lo manda como candidato presidencial para la que viene. Entonces hay cuestiones interesantes ahí de cómo se van a construir la agenda de cara a la segunda vuelta. Si analizamos lo que pasa con los tres programas, solamente en medio ambiente, ¿qué discursos van a primar en la derecha en Chile para la segunda vuelta? ¿El de Kaiser o el de Matei? Porque son, si bien representan a una centro derecha o derecha, ¿cierto?, parecen ser ideológicamente y en términos de programa totalmente muy distintos. Sí. Ahí hay un gran desafío. Sí, yo coincido con lo que plantea Carlos. Ya comenté antes que para mí la clave va a estar en quién pasa a segunda vuelta junto con Jara. O sea, Jara lo damos por hecho. Yo también doy bastante por hecho que tiene pocas opciones de ganar la elección en segunda vuelta, pero habrá que verlo en todo caso. Y para mí va a ser muy interesante, no solo en segunda vuelta o incluso después de las elecciones, sino cómo se va a articular una presidencia hipotética de Kaiser, de Kast o de Matei con los resultados en el Parlamento. Porque recordemos, para legislar, para controlar al gobierno, hace falta el Parlamento. Y ahí la derecha está fragmentada. Y efectivamente, lo comentaba Carlos, en el caso de medio ambiente es muy claro. Hay una propuesta de Matei, que el compañero antes nos explicaba, que tiene respaldo científico, es útil y es transversal, porque corresponde desde la derecha hasta la izquierda, es completamente sostenible, que es convertir las ciudades en espacios realmente verdes. Eso reduce la temperatura, regula la humedad, hace que el aire sea más limpio. Creo que tiene un asesor político, en ese caso Matei, bien inteligente. Estoy de acuerdo con Carlos, de todas maneras, eso no atrae, quizá no arrastra tanto electorado. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana si hay un gobernante como Kaiser, que es presidente del gobierno, pero Matei tiene todo un grupo de bancada, digamos, en el Parlamento que dice, oiga, es que nos queremos mover en esta línea, pero en cambio hay un presidente negacionista directamente del cambio climático? Eso va a ser bien interesante. Yo creo que ahí hay un riesgo que la derecha no está calibrando, un riesgo casi de implosión interna. Ahora, desafío interesante para Jara. Cuando Joan comentaba, ¿qué es ganar para Jara? Yo creo que sabemos hoy día que ganar para Jara no es ganar la segunda vuelta, porque los datos, ¿cierto?, ni en el mejor de los escenarios muestran eso, ni aún movilizando todo ese voto que va a estar ahora por el voto obligatorio. Pero para Jara sí sería un triunfo obtener un piso mínimo, para Jara sí sería un triunfo en el relato, ella salir fortalecida con una base electoral en relación a su propio partido. Recordemos que Jara, representante del Partido Comunista, ha tensionado mucho la tradición histórica del Partido Comunista. Y ella puede salir como la candidata que pierde en segunda vuelta, pero como un liderazgo importante en la centroizquierda. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que es altamente probable que no gane. Sin embargo, esta nueva forma de plantearse como candidata del comunismo tensiona el comunismo histórico, ¿cierto? Esta visión histórica representada por Carmona y otros, y si ella saca finalmente un porcentaje relevante, va a quedar muy fortalecida, y de eso va a depender quién va a liderar la centroizquierda en adelante.
quién se va a poner también a Boric precandidato para la próxima elección. No parece ser una discusión menor. El porcentaje que saque Jara es algo que hay que estar observando. ¿Por qué? Porque eso va a depender la oposición, el tipo de oposición que vamos a tener en los próximos 4 años. Finalmente, quiero preguntarles por estos días, ¿qué le recomendarían no hacer a las candidaturas? ¿O qué le recomendarían sí hacer? A veces la exposición pública también puede jugar en contra, son los últimos instantes previos al partido más importante, ¿cierto? El compromiso más importante. Vamos a ver también qué es lo que ocurre, Joan. O sea, yo no soy asesor político, entonces eso me da la ventaja de que no tengo por qué recomendar cosas que estarían como quizá en contra de lo que yo pienso. Ahora bien, si lo miramos desde un punto de vista como mucho más politológico, digamos, yo creo, y ocurre igual en Europa, en España, que es el país que yo más conozco, casi todos los asesores en los últimos días recomiendan muchísima precaución. No es el momento para hacer algo que pueda desbaratar toda la estrategia, toda la gente implicada, meses de trabajo, mucho dinero invertido. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es lo que recomiendan. Ahora bien, quiero vincularlo con algo muy interesante que ha repetido Carlos un par de veces y que es una constante también en Estados Unidos, en Europa, en otros países de Latinoamérica. En estos momentos, a veces, quien se sale de la dinámica, de la tónica general, se lleva el gato al agua. Kaiser en eso ha jugado una campaña que a mí me parecía muy arriesgada, pero que le ha pasado claramente por delante en expectativa, digamos, en cómo ha entrado al juego a Kast. Kast ha hecho una campaña larga, bastante tibia, que no ha conseguido arrastrar a la gente, mientras que Kaiser ha tenido una dinámica distinta. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo planteo desde, no sé, lo que desde la academia se les dice a los políticos en los últimos días. Ahora bien, no me extrañaría que estamos hoy a lunes, el miércoles, el jueves, hubiera, como dicen en francés, ¿no?, como una boutade, una locura de repente de Kaiser, y que eso jugara a su favor. Creo que en esta nueva política populista los parámetros tradicionales a veces no funcionan. Es cierto eso, ha cambiado mucho la política en el último tiempo. Bueno, en línea con lo que plantea Joan, yo insisto en esto, efectivamente la audacia no está movilizando, o sea, la audacia moviliza, la prudencia no. Creo que el gran desafío está para Matei y lo está buscando. Matei hoy día está tratando, ¿cierto?, de entrar en la candidatura de Kast y de Kaiser. Todo este discurso que hubo en algún momento sobre los parásitos, ¿cierto?, que se tomó después de esta publicación que hizo otra candidatura, es para transformarse ella en una interlocutora. Lo peor que le puede pasar a Matei esta semana, además, es no estar en el centro de la discusión y que siga estando Kaiser, porque eso la perjudica. Yo creo que el principal desafío ahí está para Matei, si quiere pasar a segunda vuelta, en oponerse discursivamente también al gobierno para estar en el centro del debate, porque eso es lo que está movilizando. Bueno, le quiero agradecer a Carlos Umaña y a Joan Ramos, que han estado con nosotros el día de hoy, académicos de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Nos veremos el domingo, ¿cierto, don Carlos? Nos vemos el domingo. Joan. Nos vemos el domingo. Lo esperamos entonces en esta misma mesa para analizar lo que ocurra con la elección presidencial y parlamentaria. Desde las 8 de la mañana vamos a estar transmitiendo de forma integrada con los medios de comunicación de la Universidad de Concepción y obviamente estaremos aquí en el estudio esperando los resultados y también las celebraciones, las personas y grupos derrotados de esa jornada electoral histórica que vamos a vivir. Muchas gracias, muy buenas noches.